la ciudad de Dios o De Civitate dei Contrapaganos. resumen en 5 minutos. Bueno, comenzaremos hablando de los primeros capítulos, porque el libro es larguísimo. Tiene 22 libros, aunque para nuestra suerte muchos de estos tratan del mismo tema. Para empezar, San Agustín habla en contra de los paganos. Recordemos que este vivió en la época del Imperio Romano, y en gran parte el escrito se enfoca en atacar a los paganos o bárbaros que estaban destruyendo el imperio. En resumen, estaban pasando un montón de cosas malas al Imperio Romano y a San Agustín no le gustaba. Dice que mientras Roma en sus conquistas no acababa con la cultura local, respetando sus creencias, los bárbaros todo lo que veían lo destruían, tomando como ejemplo el saqueo de Roma, en el que por cierto aprovecha a hablar sobre los cristianos y dice que mientras la ciudad fue casi destruida, el obispo no perdió nada, porque estaba con Dios, al igual que todos los creyentes, diciendo que aunque algunos murieron, no hay que preocuparse, porque si vivieron siguiendo las enseñanzas de Dios, todo estaría bien. Pasa a hablar de otros temas, como el suicidio, diciendo que no es factible, ya que sería matarte a ti mismo, y matar es un pecado. Para volver a hablar sobre Roma, diciendo que esta es la ciudad de Dios y está pasando por un muy mal momento, afligida por la corrupción humana y los paganos, de los que vuelve a hablar en los siguientes capítulos tratando como tema a sus dioses. Los dioses paganos son poca cosa al lado de Dios. No es literalmente lo que dice, pero es como lo interpreto. Dice que los dioses paganos solo tienen historias, como los dioses griegos que tienen mitos y leyendas, pero nada que compruebe realmente su posición divina. Además dice que no son perfectos, por lo que no podrían ser dioses. Aprovechando que habló sobre los dioses griegos, habla sobre antiguos filósofos como Platón y Aristóteles, que influenciarían el pensamiento de muchos teólogos, como el mismo San Agustín, que es influenciado en gran medida por el neoplatonismo, diciendo que estos llegaron a desarrollar su pensamiento con ayuda de Dios. Después de esta charla sigue hablando mal de los dioses paganos, pensando que son demonios porque no hicieron nada cuando hubieron dictaduras, masacres, etc., tomando como ejemplo a Troya, que supuestamente estaba bajo la protección de los dioses pero fue destruida igualmente. Habla de Roma y se queja de las personas que dicen que el imperio estaba mejor antes de los cristianos, manifestando que el imperio estaba mal y con la llegada de Jesús este fue mejorando. Habla sobre el imperio, los dioses griegos y su relación con los romanos, y en fin, un montón de cosas que darían para un podcast de 6 horas. Prosigue hablando sobre la soberbia como el peor pecado, que trajo fin a muchas civilizaciones, y vuelve a hablar de los dioses, diciendo que hay muchos, y las personas adoraban al más fuerte, llegando a la conclusión de que el monoteísmo es lo racional y lógico. Dejando de lado el tema de los dioses paganos, habla sobre los emperadores romanos, diciendo que los cristianos fueron los mejores. Habla mucho sobre Platón y su postura referente al cuerpo y al alma con la que él concuerda. También sobre los demonios, diciendo que estos son los vicios del hombre, para posteriormente hablar sobre la ciudad de Dios, que vendría a ser Roma, y la del demonio, que sería Babilonia, al ser, por así decirlo, la capital de los paganos. Habla sobre el alma, diciendo que ésta tiene principio en Dios, pero no fin. Además, habla de temas filosóficos muy confusos como el tiempo, y si Dios necesitó tiempo para crear el tiempo, concluyendo que no, porque Dios es Dios. Comienza a hablar de la creación del mundo y los ángeles, haciendo un resumen explicado de todo el Génesis. Habla de Dios y del hombre, junto con su caída al pecado, expresando que este es opcional. También plantea que el mal se toma a través del bien, analizando como ejemplo las mentiras que se crean tomando como base cosas verdaderas. Ya finalizando, extiende su resumen del Génesis al de todo el Antiguo Testamento, examinando un montón de historias y ejemplos, como la Torre de Babel, que culminó con la creación de los diferentes idiomas a causa de la soberbia humana. Sigue hablando de los milagros, ya que él presenció uno, y dice que muchas tribus se convirtieron al cristianismo por estos, al no tener nada en su cultura que lo igualara, terminando con un análisis del bien y el mal, determinando que puedes usar tu libre albedrío para obrar de una de las dos formas, y dependiendo de esto, tu vida tomará un rumbo diferente. Finalizando la obra. Bueno, pienso que este es un libro muy interesante, al igual que extremadamente largo. En su extensidad trata toda clase de temas que pueden llegar a ser un poco abrumadores y confusos al no saber si estás viendo un libro de propaganda política en contra de los paganos, una clase de historia, filosofía griega o un resumen de la Biblia.
Trata muchos temas que perfectamente pudieron ser escritos en libros aparte, pero que logra relacionarlos de una forma en la que todos los temas se conectan y complementan mutuamente. También las ideas que toma referente al cuerpo y el alma inspirado por Platón, al igual que los temas filosóficos referentes a Dios, los logra explicar de una manera muy racional, que dejando de lado partes confusas como los dioses paganos, en donde no sabes si son demonios que existen o no existen, pero si existieran serían demonios, es un gran libro que te recomiendo leer si tienes tiempo libre. Mucho tiempo libre. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay.